Muy buenos días, mi nombre es Estalí Miguel Cabrera Gordillo y hoy voy a presentarles el contenido de mi trabajo académico sobre la Constitución ecuatoriana del 2008, especialmente sobre el buen vivir y la relación que existe entre lo que la Constitución promete y lo que realmente se puede cumplir. Para empezar, es importante recordar que la Constitución del 2008 no fue una reforma más, sino un proyecto completo de transformación. En mi trabajo explico que esta Constitución plantea una visión distinta del país donde el buen vivir o summa causa aparece como un principio fundamental que orienta la vida social y las políticas públicas. Esta idea, tomada de las cosmovisiones indígenas, propone una forma de entender el desarrollo mucho más amplia que la visión económica tradicional. No se trata solamente de crecer económicamente, sino de vivir bien en armonía con la comunidad y con la naturaleza. La Constitución incorporó este enfoque directamente en su parte dogmática, y eso significa que no quedó solo como un ideal filosófico, sino como un principio jurídico aplicable. El buen vivir influye en los derechos, en las políticas públicas, en las obligaciones del Estado y en las prioridades del desarrollo nacional. El texto constitucional incluye una gran cantidad de derechos individuales, derechos sociales, derechos colectivos, derechos ambientales, así como los derechos laborales. Y también algo novedoso, a nivel regional, los derechos de la naturaleza. En mi trabajo explico que esto responde a teorías pospositivistas, donde los principios tienen fuerza normativa real. En este sentido, la Constitución exige que el Estado cumpla directamente estos derechos, sin excusarse en la falta de leyes secundarias. Esto convierte el buen vivir en una obligación y no solamente en un discurso bonito. Sin embargo, después de analizar esta parte dogmática tan rica, tan completa, surge el problema. La parte orgánica de la Constitución, que es la que define cómo funciona el Estado, no alcanza a sostener el proyecto tan ambicioso que plantea la dogmática. Y esto es algo que detallo con bastante claridad en mi trabajo. La Constitución reorganizó el Estado, creó nuevas funciones, nuevos consejos y nuevos organismos. La intención era buena, fortalecer la presencia del Estado y tener herramientas más modernas para gestionar el desarrollo. Pero en Ecuador, donde históricamente ha existido inestabilidad política e institucional, multiplicar instituciones no necesariamente significa mejorar su funcionamiento. En algunos casos, como explico, esto generó más burocracia, más duplicación de funciones y falta de coordinación, lo que dificulta la aplicación efectiva de los derechos. Otro punto que trabajo en mi documento es la participación ciudadana. En teoría, la Constitución promueve una democracia participativa, pero en la práctica, como señalo, las decisiones siguen muy concentradas en el Ejecutivo. Esto contradice directamente la idea de un Estado más horizontal y comunitario. ¿Qué es lo que debería impulsar el buen vivir? La participación existe, pero muchas veces es más formal que real. También explico en el trabajo que hay independencia judicial. Es una de las principales debilidades institucionales. Para que cualquier modelo de derecho funcione, es indispensable contar con jueces preparados, autónomos e imparciales. Pero en Ecuador el sistema judicial ha pasado por cambios constantes, presiones políticas y falta de estabilidad. Y eso afecta seriamente la capacidad del Estado para proteger los derechos del buen vivir. Esto lo subrayo porque es clave. Si no hay justicia fuerte, muchos derechos se quedan solo en el papel. Con estos elementos, en mi trabajo identifico varias tensiones entre lo que la Constitución promete y lo que realmente el Estado puede cumplir. La primera tensión es entre la participación y la centralización. La Constitución habla de participación ciudadana amplia, pero en la práctica la mayor parte del poder sigue concentrado en el Ejecutivo. Esto hace que las comunidades no tengan a nivel de incidencia del buen vivir supone. La segunda tensión que destaco es la contradicción entre los derechos de la naturaleza y el modelo económico extractivista del país. Aunque la Constitución reconoce que la naturaleza tiene derechos propios, la realidad es que la economía ecuatoriana depende en gran medida del petróleo y la minería. Esta contradicción estructural demuestra que la parte orgánica no se transformó completamente para alinearse con la dogmática ambiental.
También analizo otra tensión importante, la distancia entre el reconocimiento de derechos sociales y la capacidad del Estado para cumplirlos. Derechos como salud, educación, vivienda, agua requieren políticas públicas sostenidas, recursos económicos estables y coordinación institucional. Y como menciono en el trabajo, citar a autores que estudiamos en esta clase en América Latina tiene economías frágiles que dificultan garantizar estos derechos de forma efectiva. Por estas razones explico que el buen vivir exige un Estado mucho más fuerte, más estable, más técnico y más coordinado de lo que realmente tenemos. La Constitución quiso avanzar hacia un modelo ideal, pero el Estado no estaba y todavía no está completamente preparado para sostener ese nivel de exigencia. En el trabajo cito las ideas planteadas por Celi sobre el neoconstitucionalismo utópico, que consiste justamente en eso, un conjunto de principios y derechos avanzados pero difíciles de aplicar por las limitaciones institucionales. Esta reflexión me sirve para concluir en el documento que la Constitución hizo una reforma profunda en la parte dogmática, pero no logró transformar la parte orgánica al mismo ritmo. El resultado es una brecha entre el texto y la realidad. Finalmente, en la conclusión de mi trabajo, sostengo que el buen vivir es una de las mayores aportes a la Constitución del 2008. Es innovador y necesario para combatir desigualdades históricas. Sin embargo, su realización práctica depende de instituciones que aún son débiles, inestables y con poca independencia. El problema no está en el contenido del buen vivir, sino en fortalecer las instituciones del Estado para que ese modelo pueda aplicarse de manera efectiva. En resumen, mi posición es que la Constitución del 2008 es valiosa en su parte dogmática, pero su aplicación seguirá siendo limitada mientras la parte orgánica continúe con problemas estructurales. Para que el buen vivir sea algo real y no solo aspiracional, el país necesita un fortalecimiento profundo de su institucionalidad. Hasta aquí mi intervención, muchas gracias.